Dios, Padre precioso, amado Rey eterno, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres poderoso. No hay otro Señor como tú. Nuestra alma, Señor, te adora, te alaba, te exalta. Te quiero exaltar en esta hora, Señor, y te pido que tomes el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos, que seas tú en esta hora, Señor amado, ministrando esta palabra, esta clase, esta enseñanza, oh Dios, que seas tú utilizando, Señor, mi voz. Utiliza mi voz, Señor, como un instrumento, Señor, de bendición para capacitar líderes, para capacitar hombres y mujeres, Señor, para toda buena obra que tú tienes preparada, Señor, para cada uno de ellos. Bueno, buenas tardes para todos. Cordial saludo, bendiciones, gracias por estar ahí. Hoy vamos con la lección número 12. Lección número 12, reconociendo el servicio de mis pastores. Así que en esta clase del día de hoy vamos a hablar de el servicio pastoral. Vamos a reconocer el gran servicio de los pastores, porque quiero decirle algo, iglesia preciosa de Cristo. El pastorado más que un título o un cargo, es un llamado por el cielo, es un llamado por Dios, un llamado por el Padre. Así que dice Efesios 4, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? El antiguo de apóstoles, evangelistas, profetas, pastores. Efesios nos está hablando pastores, o sea que Dios constituyó pastores. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor, la función principal de un pastor es capacitar, es edificar a los creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? La iglesia. A todo hombre y mujer que confesó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La función del pastor es capacitar para que la iglesia crezca. Esa es la función de un pastor. Así que hoy, la lección número 12 se titula Reconociendo el servicio de nuestros pastores. Amén. Quiero explicarle qué significa pastor. Pastor, anciano o obispo. Esos son los términos usados para los líderes de la iglesia. Son términos intercambiables para la misma persona. Y te voy a hablar de algunos términos que se utilizan según la palabra, según la Biblia, que se le da al pastorado. Anciano, presbítero, denota la madurez espiritual de la persona para poder dirigir, administrar y cuidar la iglesia. B, obispo. Episcopo significa supervisor, carácter de responsabilidad en la supervisión ¿de qué? De la obra emprendida, velando, vigilando, siendo un guardián de las almas, un guardián de toda alma que entra a salvación. C, pastor, poimen, describe la condición y el apacentar el rebaño de Dios. Se refiere al carácter, escucha este carácter tierno y lleno de atenciones para el rebaño de la iglesia, expresada en conducirlo y en cuidarlo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es la suposición del pastorado? El oficio del pastor. Quiero decirle en este día que el oficio del pastor es una buena obra. Es una buena obra. Es una posición, escucha esto, es una posición de honor. De honor. Por eso Timoteo 3:1 nos dice lo siguiente: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Gracias por ese quiéreme. Si tú anhelas el obispado, el pastorado, yo quiero decirte que
tú anhelas buena obra. Yo quiero contarte algo. Cuando yo recién me convertí, yo quiero decirle que cuando yo llegué a la iglesia, bueno, no el primer día, como al tercer día que fui libre y ministrada por el poder del Espíritu Santo, de ahí en adelante empezó a crecer en mi corazón una admiración, como usted no tiene idea, una admiración muy grande, pero muy, muy grande por la obra del pastor. Así que yo comencé a admirar la obra de mis pastores, mi pastor William y mi pastora Zulema. Yo los empecé a admirar como usted no tiene idea. Y empezó a crecer. Luis, Dios te bendiga. Bendiciones, Andrés, bendiciones a las personitas que están llegando. Espero que se queden hasta el final de esta clase, lección número 12. De 14, ya vamos en la 12, ya vamos a terminar este discipulado. La semana pasada estuvimos en la clase anterior, estuvimos con la lección número 11, donde estuvimos hablando de los diezmos y las ofrendas. Espero que haya sido de gran bendición la clase número 11 para su vida. Bueno, quiero saludar cordialmente a esas estudiantes juiciosas allí del Atlántico. Quiero saludar a Adriana, quiero saludar allí a mi hermanita Claudia, cordialmente, que el Señor les siga bendiciendo grande y poderosamente, amén. A mi hermanita Sandra también, cordial saludo. Me gozo de ver cómo se han interesado por capacitarse, por prepararse para hacer la obra de Dios, y no de cualquier manera, hacerla con amor, con dedicación, con sacrificio, porque estudiar yo sé que es un sacrificio, pero es bueno estudiar porque nos capacitamos para poder capacitar más líderes y así expandemos el reino, porque hay que expandir el reino. ¿Y cómo se expande el reino? Nosotros nos capacitamos, pero también capacitamos a otros, y esos que capacitamos también van a capacitar a otros, y el reino se va a multiplicar, se va a expandir, se va a ensanchar, y vamos a llegar hasta el último rincón de la tierra. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Bueno, les estaba contando que cuando yo me convertí empecé a admirar la obra de mis pastores. Claro, era impresionante ver cómo Dios los respaldaba cuando oraban por los enfermos y eran sanos, cuando ministraban a las personas que tenían posesiones demoníacas. ¡Wow! Era impresionante ver a esas personas cambiadas, transformadas, verlos como Dios los usaba en la consejería, verlos como comenzaban a brindarle el amor, el cariño, el acompañamiento a un nuevo, y ver cómo la vida de esa persona comenzaba a ser transformada, a ser cambiada. Ya no era el mismo hombre, ya no era la misma mujer. Entonces yo dije, yo quiero ser pastora, y empecé a prepararme para ser una pastora. De verdad, empecé a prepararme, empecé a estudiar, empecé a leer la Biblia, entraba a los discipulados, entraba a las escuelas de líderes, comencé a prepararme y a perfilarme para ser un pastor, una pastora, una mujer que le sirviera a Dios, una mujer que tuviera todas las herramientas para poder ejercer el pastorado. Pero también te quiero decir algo, comencé a sanar mi corazón, ¿sabes? A sanar mi corazón para poder amar, para poder dar amor, para poder enseñar a otros, porque todo parte del amor. Déjeme decirle, iglesia, todo parte del amor. Fue un proceso. Quiero decirte que casi 6 años después ya no quería ser pastora, porque empecé, claro, sin darme cuenta, empecé a pastorear, empecé a ejercer el liderazgo, y comencé a encontrarme con muchas dificultades en el camino, con muchas personas, con muchos caracteres, con muchos temperamentos. Me encontré con la crítica, con el señalamiento, con la burla, me encontré con la ingratitud. Entonces yo dije, no, yo ya no quiero ser pastora. Y entonces el Señor un día dijo, bueno, yo necesito que pastoree mis ovejas. Y yo, wow, no quiero, la verdad no quiero. Permítanme. Yo, la verdad, no quiero. Espérate, yo pongo en silencio este teléfono.
no quiero, no, yo no quiero yo no quiero ejercer el pastorado, creo que no tengo las facultades, no tengo las herramientas, no tengo el amor, no tengo la paciencia, porque el corazón comenzó a ser probado, entrenado. Wow. Dije, no, ya no quiero, ya no quiero. Entonces yo quiero decirle que cuando primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Claro, es una buena obra porque tú te tienes que preparar, tú vas a ser probado, muy probado, a pasar por el fuego, por el desierto, por las aguas, por el señalamiento, por la ingratitud, por la crítica. Es una labor muy bonita, pero no se puede hacer de cualquier manera, no se hace de cualquier forma. Entonces, mis amados, tal vez usted tenga ese llamado, tal vez lo quiera ejercer, pero no conoce las dificultades del llamado, o a lo mejor ya las conoce y ya no quieres ejercer. Por eso te cuento lo bonito, pero también te cuento lo feíto. O sea, no podemos maquillar las situaciones, no tenemos que decir las cosas como son, hablar con la verdad. Pero quiero decirte algo, hoy, después de un resto de años de proceso, hoy que estoy aquí dando esta clase, enseñándoles sobre el servicio del pastorado, quiero decirles que de verdad es algo muy bonito, es bonito. Y tú puedes estar pensando, y bueno, ¿cómo puede ser bonito? ¿Cómo puede ser bonito si me voy a encontrar con una serie de dificultades, de tropiezos, de señalamientos, persecución, burla? Es bonito, ¿sabes por qué? Porque el corazón de un pastor es enseñable, es desaprendible. El corazón de un pastor aprende a amar y a soltar muy rápido la ofensa, muy rápido. Y entonces ahí es cuando el pastor puede ejercer la labor que es la de capacitar, enseñar, entrenar, sanar, libertar y enviar, para que ese haga lo que tú como ministro, como pastor también haces. Es una obra muy bonita. Bueno, vamos a continuar con 1 Timoteo 3:1. Este versículo inicia con una sesión en la carta de Pablo, que se la escribe a Timoteo, donde se describen los requisitos. Hay unos requisitos para los líderes de la iglesia, específicamente para los que anhelan el obispado, o para los que ejercen el obispado, de verdad que deben cumplir algunos requisitos. Hablemos de los que anhelan el obispado. Necesitan unos requisitos, o también se podría decir supervisores o ancianos. Yo creo que usted ha escuchado esos términos: pastor, obispo, supervisor, anciano, ¿vale? Vamos a enseñar esta palabra, frase por frase. Palabra fiel. Eso significa que lo que quiere, que lo que sigue es una enseñanza confiable, una verdad digna de aceptación por todos los creyentes. Si alguno anhela obispado, aquí obispado se refiere al cargo o ministerio de supervisor espiritual. ¿Dónde? Pues dentro de la iglesia. No es simplemente un título, como les venía diciendo al principio, no es el título del pastor, no se trata de un título, se trata de una función de liderazgo que requiere mucho cuidado para ejercer enseñanza, y debe haber un anhelo profundo por este líder que quiere desempeñar esta labor. Así que eso implica de verdad tener un deseo muy profundo, muy dentro de su corazón. ¿Saben qué es esto? Una aspiración noble. Es una aspiración noble porque el ejercicio del pastorado no es para aplausos, no es para palmaditas en la espalda, no es para tener seguidores, no es para tener contentos a las masas. Entonces yo te puedo decir, es una aspiración de nobleza. Es vocación, es vocación. Así que, mis amados, este versículo nos muestra que desear servir como líder en la iglesia no es malo.
A veces si alguien se levanta y dice, yo quiero ser pastor, el público que está alrededor dice, jaja, se burla. Se puede burlar uno pensando que es una labor muy difícil, o se puede estar burlando de esa persona que dijo, yo quiero ser pastor, porque dice, usted no tiene lo que se requiere para ser un pastor. Pero yo quiero decirte algo, Dios capacita, Dios faculta. Dios permite que tú desarrolles las herramientas, el amor, el carácter, el temperamento, la paciencia para ejercer el pastorado. Así que siempre y cuando sea con la motivación correcta, no se trata de buscar poder. Escuche eso, ejercer el pastorado no es para buscar poder, sino de querer hacer una buena obra al servicio de Dios y al servicio de su pueblo, de sus hijos, al servicio de cada hombre y cada mujer que hace parte de la iglesia de Cristo. Y a partir del versículo 2 en adelante, Pablo detalla, Dios les bendiga, bendiciones. Pablo detalla las cualidades necesarias para tal responsabilidad. Así que te voy a hablar de las cualidades que Pablo resalta en esta cita bíblica. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. 1 Timoteo 5:17. Quiere decir esta palabra que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar la palabra. Es decir, que todo hombre, toda mujer que ejerce pastorado, que predica la palabra, que enseña la palabra, es digno de recibir doble honor, porque no todos quieren y todos están dispuestos a pagar el precio de enseñar la palabra de Dios, de entrar a dirigir o a enseñar o capacitar, a sanar, a ayudar, a guiar, a dirigir un rebaño. No todos. Así que el que lo hace, dice la palabra que es digno de doble honor. No dice digno de honor, dice doblemente. ¿Cuántos dicen amén? En este versículo el apóstol Pablo da instrucción a Timoteo sobre cómo deben ser tratados los líderes, y aquí te voy a hablar del trato que debe recibir un líder espiritual, el líder espiritual de la iglesia de Cristo. Así que en algunos lugares le llaman ancianos, pastores, presbítero, obispo o supervisor. Esos son líderes espirituales. ¿Qué hacen ellos? Ejercen pastorado. Lo que hacen es ejercer el pastorado. Así que en el contexto del Nuevo Testamento, un anciano o un presbítero o un pastor o un supervisor o un líder, o como en el caso de nuestro Ministerio de Expansión del Reino, los líderes son directores. Entonces, un director espiritual es un pastor, es alguien que se le ha delegado autoridad, alguien que tiene autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual que le ha sido delegada, ¿sabe para qué es? Para que cuide, para cuidar. Esa autoridad espiritual delegada es para que se encargue de cuidar, para que se encargue de enseñar, para que se encargue de guiar. ¿A quién? A la congregación. ¿A cuál congregación? A la congregación de los santos. ¿Cuáles son los santos? Ustedes, yo, nosotros, que cada día nos estamos santificando para la vida eterna, para el reino eterno. Amén. Los ancianos que gobiernan bien, dice la palabra, pues Pablo se refiere a aquellos líderes que cumplen fielmente su función de dirigir, cuidar y velar por la iglesia. Gobernar bien implica liderazgo con integridad, con sabiduría y con servicio. 3 cosas importantes para un anciano que gobierne bien: que tenga integridad, que tenga mucha sabiduría y que tenga este don de servicio, que esté dispuesto a servir. Que sean tenidos por digno de doble honor. Doble honor puede interpretarse de 2 maneras. La primera, respeto y reconocimiento especial por su labor fiel. Yo respeto a mi líder, yo respeto a mi mentor y yo reconozco su labor y soy fiel a lo que él hace.
La otra interpretación, el apoyo material. Esa es una manera también de tener a mi líder espiritual o expresarle una dignidad, un honor, no, doble. Es que yo lo apoyo materialmente. Lo puede apoyar a su líder, al líder económicamente, especialmente en el trabajo de la obra, en la iglesia. Que si le toca apoyar un servicio, dirigir, cantar, si le toca de diácono, yo voy a apoyar a mi líder. Estas son las dos interpretaciones de darle dignidad doble al líder espiritual. Dice la palabra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Se resalta que quienes dedican su vida a enseñar la palabra de Dios, a predicar el evangelio, deben ser especialmente valorados. No sé si tú lo haces, pero si no lo haces, yo quiero invitarte a que tú empieces a partir de hoy a valorar la labor de predicar el evangelio. Predicar la palabra requiere de esfuerzo, de sacrificio, de tiempo, de preparación, de estudiar, de leer, de orar, de ayunar. Así que debes empezar a valorar esa obra evangelística que hace tu líder espiritual. Y la labor fundamental que hace este líder, ¿saben para qué es? Para que la iglesia de Cristo crezca. Ese es siempre el objetivo, que crezca, que se levante, que pueda ejercer el propósito, el llamado. Así que, mis amados, este versículo nos enseña que los líderes fieles en la iglesia merecen reconocimiento y merecen el apoyo tuyo. Reconocerlos y apoyarlos, especialmente aquellos que se dedican. Hay personas que dedican el tiempo al pastorado parcial y hay otros que se dedicaron completamente al 100% a la enseñanza y a la predicación. Así que no se trata de darles privilegios injustos, sino es de honrarlos, honrar el pastorado, honre el pastorado, honre el mentorado espiritual. De verdad se lo digo, hónrelo, porque cuando tú estés en esa posición, cuando tú tengas el pastorado, cuando tú tengas el privilegio de liderar y tener una grey y de capacitar y enseñar a un grupo de hombres y mujeres que aman a Dios, yo te voy a decir que en ese grupo tú vas a encontrar gente fiel, gente íntegra que te va a ayudar, que te va a apoyar. Por lo contrario, te vas a encontrar con gente que tenga los mismos comportamientos, acciones, actitudes que tú tuviste cuando tú tenías un líder y cuando tú tenías un mentor. Amén. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿La estás cogiendo? Así que es muy importante que tengamos en cuenta que quien anhela el obispado lo ejerce, buena obra desea. Pero también tengamos en cuenta que las personas que predican, que sirven, son dignos, según la palabra, de recibir doble honor. Amén. Y eso fue lo que les acabé de explicar, desbaratando esa palabra, desbaratando completamente esa cita bíblica. Amén. Otro puntito importante ese puntito. Debemos obedecer a los pastores. Hebreos 13:17 nos dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amados, este versículo, amadas preciosas, este versículo es una exhortación, ¿sí? Es una exhortación directa a los creyentes con respecto a la actitud, a la postura hacia su líder espiritual. Nosotros aquí le llamamos pastores. Vamos a hablar de pastores, aquí estamos hablando del pastor, los pastores. Aquí se usan palabras fuertes, muy fuertes. Orden, obedecer, así dice la palabra, obedecer, y sujetaos. Yo sé que esto es fuerte, pero el sentido es profundamente espiritual y pastoral. Yo sé que ese tema de obedecer cuesta. Cuando éramos niños nos costaba obedecerle a mamá y a papá, ¿verdad que sí? Difícil obedecer.
Señor, va a lavar la loza. Pedro, Señor, va a barrer y trapea. Y se va papá a mirar si María ya lavó la loza. No la ha lavado, María está viendo televisión. Y se va a ver si Pedro ya barrió y trapeó y Pedro está en la calle jugando fútbol. Nos costaba obedecer, difícil. Pero ¿qué pasa cuando María y Pedro crecen? Cuando ellos fueron obedientes, lavaron la loza, apoyaron las gases del oficio, Pedro barrió, trapeó, cocinó. Cuando se hizo adulto era un hombre maravilloso, un hombre que sabía lavar, cocinar, planchar, barrer, trapear. María sabía cocinar los alimentos muy ricos. Y el día que se casó y tuvo su esposo, supo cuidar de una casa, porque mamá y papá le enseñaron y porque ellos obedecieron. Así es el pastorado. Obedecer y sujetarse. Cuando usted obedece y se sujeta, cuando usted está en esa misma posición, en ese mismo llamado, usted lo va a saber ejercer y va a encontrar personas leales, personas fieles, personas que van a estar contigo en las buenas y en las malas, en las caídas, en los triunfos, en las victorias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues obedece a vuestros padres. Esto no se refiere a una obediencia ciega o autoritaria, sino una actitud de respeto y de disposición para seguir la guía espiritual de lo que Dios ha puesto como líderes en su iglesia. Los pastores tienen la gran responsabilidad de guiar conforme a la palabra. Esa es la responsabilidad de un pastor, guiar no de cualquier manera, como él quiera, como le parezca, no, guiar conforme a la palabra, no según su propia voluntad, sino conforme a la palabra. Entonces, quien se sujeta, quien obedece a vuestros pastores, no lo está haciendo en vano, lo está haciendo porque tiene un pastor que está ejerciendo la responsabilidad delante de Dios de guiarte, de formarte, de dirigirte, de aconsejarte, de sanarte, de restaurarte. También nos dice la palabra, y sujetaos a ellos. Yo sé que ese sujetaos es muy fuerte, ¿cierto que sí? Fuerte. Bueno, yo sí quiero decirle que, bueno, yo no voy a decir que no me enojé, claro, yo me enojé y hubieron cosas que no estuve de acuerdo, pero a mí no me costaba sujetarme, de verdad que no, porque apenas yo me convertí, a mí me enseñaron que si yo me sujetaba, esto iba a bendecir mi vida. Así que si yo quería hacer algo diferente, por ejemplo, a mí me gustaba capacitarme, yo era soy muy dada a leer, a aprender, a capacitarme, y digamos que habían cosas que de pronto en mi iglesia no las habían, entonces de repente en otro ministerio la había, entonces yo ¿qué hacía? Yo quería ir a esas escuelas a formarme, a recibir, yo pedía permiso, yo iba donde mi pastora y les pedía permiso, les decía que tenía interés en aprender cierto tema, que si ellos me daban el permiso, la autorización para yo ir, y que creo, siempre lo tuve, siempre tuve la oportunidad, yo estuve como en unas 2 o 3 escuelas proféticas y de guerra espiritual, y siempre tuve el permiso. En la última escuela tuve el permiso de los pastores, porque pues allí no habían esas enseñanzas, así que ellos me daban permiso de ir a recibirlas en otro lugar. Por supuesto, sin descuidar mis compromisos con la congregación, porque si tú te vas a un lugar, opino yo, ¿no? Ahora yo te voy a decir algo, esto no es camisa de fuerza. Yo tuve la gran suerte o la gran bendición de tener pastores que no me cortaron las alas, pero quizás tu pastor no tenga el mismo pensamiento y quizás se enoje, se moleste porque tú te vas a capacitar en otro lugar. Ahí sí te toca orar hasta que Dios toque ese corazón. Y lo otro es que si a ti te dan el permiso, no olvides tus responsabilidades, o sea, no sueltes lo que ya tienes tú consolidado, tu compromiso, ya tú tienes un caminar con tu pastor, entonces no te puedes quedar en el otro lugar y abandonar tu casa, lo tuyo. No lo puedes hacer, porque tú debes entender que tú entras allí es a capacitarte, entras a entrenarte, a adquirir algo que tú consideras que no tienes, pero que te puede servir para ejercerlo incluso allí donde tú te estás congregando, también con el permiso de tus pastores.
porque vuelvo y te digo, cada congregación tiene visiones y misiones diferentes. Hay iglesias que se rigen por lo profético, hay iglesias que no van con lo profético. Hay iglesias que son guerreras, que son de guerra espiritual, pero hay iglesias que no están de acuerdo con la guerra espiritual. Por eso debemos ser muy cuidadosos y ser muy prudentes. Y aquí es donde el enemigo se mete a destruir la sujeción. Ahí es donde vemos los hermanitos rebeldes que no se sujetan, que van de un lado para otro, que parecen cabritos brincando de un lugar a otro. Hay hermanitos que quieren aprender de todo, pero no ejercen nada. Ahí es donde tú necesitas que tu pastor te guíe, te aconseje, te direccione. Y te voy a dar un consejo que no me lo estás pidiendo. Pregunta a Dios, ¿para qué te ha llamado? Y comienza a capacitarte en el área en el que el Señor te muestre que te va a usar en tu ministerio. Si tú tienes, por ejemplo, la mayor parte del tiempo de mi ministerio, yo ejercí todos porque digamos que las necesidades de la congregación lo requirió de esa manera, así que me tocó estar en todos los cargos, todos los cargos. Y pues a mí la verdad no me cargaba, me parecía bonito, ¿no? Y la verdad que lo hacía bien, Dios me respaldaba mucho. Pero yo me inclinaba mucho por el tema de la oración, de la intercesión, de orar. Así que yo todo el tiempo estaba buscando la manera de capacitarme en el tema de intercesión, en el tema de guerra espiritual, en el tema de oración, de sanidad interior, de liberación, porque ese era como el campo que más me apasionaba y yo sentía que era el campo en el que Dios más me usaba. Y de hecho, pues yo era líder de intercesión, líder de oración. Así que esto era lo que yo siempre estaba procurando alimentar, capacitar esa área. Y aquí es donde tú te sujetas a tu pastor y tu pastor te puede guiar, te orienta. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese llamado? Porque te voy a decir algo. Uno como pastor mira su liderazgo y Dios le está mostrando cuál es el potencial de cada líder. Yo miro liderazgo y el Señor me dice, pastor, profeta, intercesor, es un maestro, es un evangelista. Y muchas veces yo no digo nada, yo me quedo callada, porque hay un tiempo para todo, hay un tiempo. Pero hay algunos cabritos que son muy acelerados y brincan en un lado y brincan en el otro y no se dejan guiar, se saltan etapas, se saltan procesos. Cuando la palabra nos habla de obedecer y sujetaos, habla de lo que yo te acabo de hablar, habla de este tema, de que hay procesos, hay etapas donde tú necesitas estar bajo sujeción, ser obediente. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto lo vi mucho en mi iglesia y lo he visto en muchas congregaciones, este tema donde hay líderes que tienen el llamado, tienen un potencial increíble, impresionante. Pero ellos no han pasado por las etapas, por los procesos, no se han dejado enseñar, formar, no tienen madurez, no tienen el carácter espiritual. Entonces ellos ya quieren brincar allá. Y ejemplo, alguien que está nuevo, que no conoce mucho el tema de guerra espiritual, y de repente se va a orar por alguien y está tan emocionado por ejercer esa oración y ver los resultados, puede ser de sanidad, de liberación. La guerra espiritual es un campo de batalla peligroso. Déjeme decirle que es muy peligroso, muy peligroso. Si bien es cierto lo que tú digas y hagas en nombre de Jesús y lo que digas conforme a la palabra de Dios lo respalda, pero tiene consecuencias, hay retaliación. Y si tú no tienes la madurez, si tú no tienes el carácter, la templanza, el dominio, no hablemos de santidad, no, es que de pronto está en pecado, no hablemos de eso, saquemos un poquito la religiosidad, hablemos de carácter y temperamento y de madurez espiritual. Si tú no tienes la madurez suficiente, tú sales de esa casa después de haber echado el diablo de esa casa
después de ir a ese lugar, a hacerle guerra al enemigo y haber libertado a una familia de la opresión, de la borrachera, de la brujería, pero tú como eres un inmaduro, un prematuro espiritual, hablando en términos espirituales, tú vas a llegar a la casa con el ego inflado y aparte de todo, no estás moldeado en el temperamento, en el carácter. Llegas a tu casa y tú crees que así como tú estás creciendo espiritualmente, están los de tu casa. Pero no es así, los de tu casa no tienen el mismo nivel o no están corriendo a tus pasos, a tu mover. Entonces vas a encontrar tropiezo en la casa, entonces te van a decir algo que te va a herir, te va a lastimar. Dios Juan, Dios te bendiga, buenas tardes. Te van a lastimar. ¿Y tú qué vas a hacer? Como eres inmaduro, como te provocan fácilmente, te vas a defender. Y cuando te des cuenta vas a terminar diciendo una cantidad de cosas, incluso hasta vas a llegar a, incluso te lleva a tal situación, a tal comportamiento, la situación te lleva a tal comportamiento que del enojo, de la molestia o de la ofensa, vas a levantar tu mano quizás contra alguien o vas a golpear a algo y entonces vas a dañar tu testimonio y el de Cristo. Y entonces vas a decir, no, es que el diablo me hace la guerra, yo le estaba sirviendo a Dios y llego a la casa y esto y no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, lo que pasa es que a ti no te mandaron a esa casa a sacar el diablo, a ti no te enviaron allá a hacer nada de eso. No te enviaron y te metiste donde no te habían llamado. ¿Y por qué no te han enviado a ti? Porque tú no estabas preparado para ese voltaje, porque tú no estabas preparado para enfrentar esa situación, no estabas preparado. Entonces por eso nos habla esta palabra, por eso esta palabra nos habla de la sujeción y de la obediencia. Entonces como el hermanito no estaba sujeto, como el hermanito no era obediente, se encontró con esa situación, ¿ves? Y después va en su casa que se desató contienda. Y los de su casa se desanimaron de Dios, se desanimaron de Él. Y por eso vemos a muchos líderes que tienen llamado potencial y lo vemos un día por allá en el cielo ministrando, liberando, profetizando. Y a los días los vemos derrotados, ya no quieren servir, de mal genio, peleando con el uno, peleando con el otro, porque no hay madurez, porque no hay un carácter firme, porque no han desarrollado la templanza y el dominio. ¿Y por qué? Porque les parece mucha mamera estarse sujetando al pastor y estar obedeciendo al pastor. Pero ¿qué pasa? Que es necesario la sujeción y la obediencia para que usted aprenda a ser un buen líder, para que usted entienda a lo que se expone en el ejercicio del liderazgo. Entonces, por ende, necesitas capacitarte, por ende necesitas entrenarte, y necesitas desarrollar facultades de liderazgo, como la templanza, como el dominio propio, como la paciencia, como el amor, como ejercer el perdón, perdonar a sus ofensores. ¿Cuántas veces? Muchas. 7 veces 70 o 77, muchas. Ahora entiendes a qué hace referencia el obedecer a vuestros pastores. Obedecer y sujetaos. La sujeción hace que te proteja. Eso es lo que busca un pastor. Ahora, diferente, claro está, no me voy a entrar en lo que voy a decir. Claro, hay liderazgo que puede llegar a manipular y buscando sus propios intereses, pero yo no estoy hablando de ese tipo de liderazgo. Eso ya se sale de la palabra, ya eso es algo totalmente diferente. Ya aquí estaríamos hablando de una secta, ya estaríamos hablando de otras cosas diferentes. Yo te estoy hablando de un lugar, de una iglesia donde hay temor de Dios, donde se ama a Dios, donde se honra a Dios, donde tu líder, tu mentor, tu pastor de verdad te ama y está interesado en que tú crezcas, está interesado en que tú ejerzas el llamado, el ministerio, está interesado en que tú estés bien, tu casa, tu familia. Estoy hablando de ese tipo de pastoreo. No estoy hablando de cosas que son muy ajenas a la palabra, donde hay otro tipo de intereses. Bueno, son cosas totalmente diferentes, amados.
vamos a buscarla porque no me acuerdo dónde nos quedamos. Creo que nos quedamos en lo de obedecer. Ok, obedecer. Entonces, amados, yo quiero que ustedes entiendan realmente la intención o la revelación de esa partecita de obedecer y de sujetarnos. Yo creo que usted la entienda como la palabra no la está hablando, no la está aconsejando, dirigiendo. Esa es la manera en que debemos aplicarla en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Bueno, estábamos en obedecer a nuestros pastores sujetados. ¿Por qué? Ya les expliqué, porque ellos velan por vuestras almas. Tu pastor está interesado en que tú estés bien, en que no te pierdas, en que te apartes de lo que te daña, de lo que te lastima, de lo que puede destruir tu familia, de lo que puede destruir tus finanzas, de lo que puede destruir tu integridad. Entonces, el interés del pastor es velar por tu alma, que tu alma no se pierda, que tú no pierdas lo que ya has ganado. Ahora, algo súper importante, como quienes han de dar cuenta, esto subraya la seriedad del rol pastoral. Los líderes responderán ante Dios por cómo cuidaron al rebaño. Esa partecita de asusto a mí me parece terrible, fuerte. O sea, aquí no se trata de un título de que es el pastor. No, es que el pastor tiene que ir a la presencia de Dios y darle cuentas a Dios por ti. Tremendo, darle cuentas por tu familia, por tus hijos. Entonces, reconozcamos la labor del pastor. El servicio del pastor no es fácil, no es fácil. Hay una gran responsabilidad delante de Dios. Como pastor, como pastora, ante Dios tiene que dar cuentas por esa vida. Hay que dar cuentas por esa vida. Es como una mamá y un papá. Tienen que darle cuentas a Dios por sus hijos. Tienen que entregarle las cuentas a Dios por esos hijos. Así que quiero recordarte que el pastorado no es un cargo de poderes. No es un cargo para manipular. No es un cargo para ejercer intereses personales. No es un cargo para encontrar allí recursos. No lo es. De verdad le digo que no lo es. Sino que es una gran responsabilidad delante de Dios. Y bueno, también delante de los hombres, porque sí, queriendo un pastor ejercer bien su pastorado y aún así tiene oposición, tiene señalamiento, tiene crítica. Entonces es una gran responsabilidad delante de Dios y también delante de los hombres. Y continúa diciendo la misma palabra, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Si la iglesia es colaboradora y obediente, el trabajo pastoral es más llevadero y alegre. Si hay resistencia, crítica o desobediencia constante, el ministerio se vuelve una carga y eso perjudica a toda la iglesia. Mire esto, escuche esto, sí que es complicado. El pastor debe hacer el ejercicio con alegría, no quejándose. Si encuentra una grey que ayuda, que apoya, si tiene un liderazgo que está comprometido, que es puntual, que es esforzado, que ese liderazgo no tiene una excusa para dejar botado el servicio, sino que apoya, que ese liderazgo no se está quejando. Ay, no, es que esto, es que allí, es que acá, es que es tarde, es que temprano, es que se demora, es que... Si no está criticándolo todo. Eso nos dice la palabra, que se haga con alegría. Tanto el pastor como el líder ejerza su rol con alegría, no con carga, no quejándose. Cuando se le delega a alguien de liderazgo ejercer un rol, debe sentirse alegre, sentirse privilegiado. Es que enseñar la palabra solo lo podemos hacer nosotros, ni los ángeles teniendo el poder que tienen. Imagínate que los ángeles
se enfrentan con las tinieblas. O sea, son poderosos, muy poderosos, pero ellos no están facultados ni autorizados para ejercer lo que nosotros ejercemos, ministerio, llamado, predicar, enseñar. Ellos no están facultados, no están autorizados. Nosotros sí. Nosotros sí. Así que usted siéntase contento cuando le toca orar, cuando le toca predicar, cuando le toca alabar. Ay, es que no vinieron hoy, como yo hoy tengo que dirigir, no me toca predicar, me toca orar, sacar la cita bíblica, alabar, adorar y predicar. No sienta carga, siéntase feliz, siéntase privilegiado, y aparte que cuando tú estás ejerciendo esas oportunidades, tú creces en lo personal, creces en lo espiritual, creces como persona, como hombre, como mujer, dentro de tu familia. Vas adquiriendo un estatus de admiración, te admiran porque el Señor te está usando, por cómo cantas, por cómo oras, cómo predicas. Entonces no se haga fijándose, sino hágase con alegría. Yo quiero decirle que en la iglesia, bueno, algunos se enojaban, pero cuando los pastores viajaban, pues siempre me quedaba yo encargada, y por supuesto pues me dejaron un poquito más de tareita, ¿no? Y adicional de que me dejaban más tarea, resulta que algunos no cumplían. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Pues cumplir esas tareitas también. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que yo me cargaba? No, yo me ponía contenta, de verdad le digo, yo me ponía contenta. Yo decía, porque voy a crecer, y porque yo sé que Dios se agrada, y porque Dios me respalda. Y claro, no falta que algunas personas se incomoden, ¿no? Pero es más la comodidad que Dios permite en los corazones por lo que tú haces, que los que se incomodan. Y los que se incomodan es porque no están alineados, porque no están en el mismo espíritu. Hola Lázaro, Dios te bendiga, buenas tardes. Porque no están alineados. Entonces se van a incomodar, porque hay oscuridad. ¿Y qué hace la luz? Pues disipa las tinieblas, las incomoda, se tienen que mover de ahí porque entró luz. Entonces siéntase privilegiado si le tocó hacer de todito, si le tocó barrer y trapear y arreglar sillas, siéntase privilegiado, siéntase en doble dignidad de honra. Amén. Siéntase feliz. Cuando me tocaba ir a hacer el aseo, ¿yo qué hacía? Yo aprovechaba y prendía el sonido y me ponía a barrer, a trapear, organizaba sillas. ¿Y saben qué hacía yo? Pues yo iba y prendía el micrófono y me ponía a cantar, o si no me ponía a predicar, a practicar. En la iglesia me imaginaba que estaba el auditorio lleno y que yo estaba allá, fuera, sano. Entonces, cuando le toque hacer el aseo, lavar baños, siéntase feliz. Y mientras está haciendo, visualice su futuro. Visualícese como ese profeta, ese pastor. Visualícese, si no es un pastor, entonces un empresario. Visualícelo mientras está allí ejerciendo una labor dentro de la congregación para Dios. Y yo le digo que Dios se contenta, de verdad, a Dios le agrada. A Dios le agrada. Porque esto no es provechoso, dice la palabra. Si los pastores tienen que ejercer su ministerio con tristeza o frustración, la iglesia entera pierde. La unidad y el respeto mutuo beneficia a todos. Cuando hay unidad y cuando hay respeto, el beneficio no es solo para el pastor, el beneficio es para todos. Pero es triste cuando un líder cuando un hombre o una mujer de la iglesia, un miembro de la iglesia, no respeta a su líder espiritual y tampoco anda en el mismo espíritu. Ejemplo, el pastor dice, vamos a hacer una campaña en tal lado, y entonces se levantan 5 o 10 y dicen, no, a mí no me parece que la campaña se haga en ese lugar, la campaña se debe hacer en otro lugar. El pastor dijo, vamos a hacerla en el norte, y los 10 hermanos que siempre se oponen dicen, no, vamos a hacerla en el sur. Ahí no hay unidad, están haciendo oposición. Es que a mí no me parece cómo hacen las listas de privilegios, es que a mí no me parece cómo es que ponen a
a Florecita en el altar a cantar, no me parece. O sea, no están en el mismo espíritu. Si a usted no le parece, no debe parecerle. Usted tiene que mirar con los ojos de Dios. Si el pastor dice María se sube al altar a cantar y María antes estaba ya de diácono, ¿quién dice que no? Si María es diácono, pero cuando se sube al altar a cantar, la gloria de Dios desciende, la presencia de Dios desciende. Tal vez María no tenga la voz linda, tal vez no tenga la voz linda, pero tiene presencia de Dios. Esa diácono se mete con el Señor, ora al Señor, clama al Señor, y cuando ora le dice: Señor, en cada servicio que se derrame tu presencia, que ocurran milagros de sanidad, que haya liberaciones, que las vidas se conviertan, que hombres y mujeres salgan de estos servicios transformados, enamorados de ti. Se trata de tener la presencia de Dios, y eso ocurre en la iglesia. Que el que sube al altar a cantar tiene que ser el que tenga la voz linda y el que cante bonito. O sea, cantantes es lo que hay, así, talentos y buenas voces es lo que hay. Pero hombres y mujeres que porten la presencia, que descienda la gloria de Dios, son poquitos. Diferente que hay gente que escucha voces bonitas y emocionalmente piensan que están siendo ministrados por la presencia. No, es la emoción de sus sentimientos, de sus anhelos, sus cargas, sus problemas, sus dificultades. Y claro, todas esas emociones movidas por una voz súper linda, por una voz hermosa, algo va a pasar. Mire esto, analice esto. Los cantantes de música secular hacen llorar a la gente. ¿Qué tienen de espiritual? Nada. Tienen es un talento y una convicción y se meten en el cuento cuando están cantándose la canción secular. Y entonces entra usted o yo y nos escuchamos la cancioncita y se nos sale la lágrima. Hay que estar moviendo nuestras emociones, nuestros sentimientos. Los vacíos los está tocando. Con eso te quiero decir, no estoy aquí hablando mal de nada, solamente te estoy dando ejemplos. Y te quiero decir que lo que el pastor haga, la pastora haga, moviendo a alguien de un rol a otro rol, está bien. Dios lo dispone de esa manera. No es porque le dio la gana al pastor de hacerlo de esa manera, no, porque Dios le mostró algo en esa persona, algo le mostró. Mis pastores tenían esa costumbre, ¿saben? Yo recuerdo que una vez, yo recién entré a la iglesia, estaba muy nuevecita, y yo recuerdo que habían hartas señoras grandes, adultas, de diáconos, altas. Y yo no sé qué estaba pasando con la alabanza, yo no pertenecía a nada, yo solo me estaba capacitando. Pero recuerdo que regañaron a todo el mundo y el pastor bajó la alabanza, la bajó completamente, toda la alabanza la bajó de diácono, la bajó a servir. Y las diáconos, las mujeres que estaban abajo, las subió al altar a cantar. Y eso fue fuerte. Y claro, fue fuerte pues porque ellas no cantan, ¿no? No se escuchaba la voz bonita. Pero fue una lección bonita de humildad para la alabanza, porque los de la alabanza decían: es que nosotros somos ministros de alabanza. Nosotros no barremos, no trapeamos. Que barran y hagan aseo los diáconos. Y el pastor dijo: ahora ustedes se van a hacer lo que ellos están haciendo y ellos lo subo acá. Y te digo una cosa, la voz no sonaba tan bonita, pero te digo algo, esos servicios estuvieron bonitos, hubo harta presencia de Dios, hubieron liberaciones, conversiones, sanidades. Entonces Dios trabaja, Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces el pastor no tiene que hacer las cosas con tristeza, con frustración. El pastor debe tener un equipo de trabajo que lo apoye, que lo ayude, que todos miren hacia adelante a expandir el reino, a abrir más iglesias, que lleguen más hombres y mujeres que se capaciten. Cuando hay un líder que destaca y se está levantando, no falta el que no quiera que destaque, porque Dios mío, le va a quitar la silla en vez de pensar: si ese líder crece, él va a traer más, vamos a crecer y yo voy a tener más oportunidades de ejercer también mi llamado. Así que el pastor no debe de recibir esa oposición que le trae tristeza y que le trae frustración, porque es que no pierde solo el pastor, usted también pierde como líder, también pierde la oportunidad de poder
ejercer su llamado y su ministerio. Si la iglesia está sola, si está vacía, necesitan crecer todos los líderes para que lleguen más personitas a la iglesia y así crezcan. Entonces no sea piedra de tropiezo, no impida la obra, no la impida. Hebreos 13:17 enseña que la relación entre los líderes espirituales y los miembros de la iglesia debe ser de respeto. Siempre debe haber respeto. Usted respete a su líder. Yo respeto a mi pastor, pero el líder no. Hay que respetarlo. Es que los dos somos directores, se tienen que respetar los dos directores, los dos líderes, los dos supervisores, los dos copastores, se tienen que respetar. Y también tienen que ejercer obediencia y apoyo mutuo. Los pastores tienen una labor delicada y muy seria ante Dios, de verdad. No sea piedra de tropiezo para su pastor y para su pastora. Entienda que él también tiene que dar cuentas de lo que hace. Y si usted va a estar siendo tropiezo para su pastor, créeme que también tú tienes que darle cuentas a Dios. También lo tendrás que hacer. Y los creyentes deben facilitar. Tú como creyente debes facilitar esa labor del pastor. Facilítela con humildad y sobre todo con gratitud. Aprenda a ser humilde y aprenda a ser agradecido. La congregación ha dejado que en el corazón entre enfriamiento, que se seque la humildad, que se seque la gratitud. Los creyentes olvidan todo lo que el pastor hizo, olvidan que oró por usted, los creyentes olvidan que el pastor ayunó por usted, los creyentes olvidan que lo capacitó, que lo enseñó, que le restauró su matrimonio, que le ayudó con su hijo rebelde, que lo llamó cuando usted tenía dificultades, que cuando usted estuvo a punto de quitarse la vida, ese pastor oró por usted, lo aconsejó, que cuando usted estuvo a punto de terminar con su familia, de abandonar a su familia, ese consejo lo tiene hoy con su familia. Cuando usted dijo, ya no quiero más, yo no aguanto más, yo me voy de esa tierra. Una llamada, un mensaje, una palabra profética cambió todo. No puedes olvidar eso. ¿Y eso cómo se llama? Gratitud. Gratitud y humildad. Tenemos que ser humildes para reconocer la labor de un pastor y saber que si hoy eres un tremendo orador, que si hoy eres una tremenda maestra, que si hoy eres un tremendo evangelista, profeta, es porque tuviste a tu lado un mentor espiritual, un líder espiritual, un hombre, una mujer que estuvo contigo, que te acompañó, que te direccionó, que te aconsejó, te ministró, te libertó, te dio claridad en los pensamientos, las ideas, las decisiones. Debes ejercer esa palabrita hermosa, gratitud. Gratitud. También hay que reconocer la labor y el servicio de un pastor. Tienes que reconocer. Es que yo soy famoso, ya me conocen por todos lados, yo soy líder, yo jalo gente, eso yo soy, sí, pero usted tuvo un mentor. Agradece. Algunos tuvieron varios. Yo tuve muchos mentores, la verdad. Yo tuve varios mentores dentro de mi misma iglesia o cuando me iba a otros lugares a aprender en escuelas, tuve varios mentores, varios, y yo me hablo con ellos todavía, incluso hasta me llaman a veces para que los acompañe a eventos. Y si eso pasa y la relación sigue, es porque yo creo que fui una buena discípula. Y yo hoy agradezco todo lo que cada uno de ellos me dio. Incluso tuve un mentor que pues en algún momento tal vez de su proceso no hizo bien las cosas conmigo y fue como tropiezo, como que estaba ahí para hacerme caer, pero hoy te digo que lo respeto y le agradezco porque su debilidad y el proceso que estaba y lo que yo le generaba, tal vez le generaba como enojo, tal vez envidia, inseguridad, no sé, pero lo cierto es que eso me enseñó a mí para que yo no haga eso con otras personas. Lo que mi mentor generó hacia mí no me tumbó, al contrario, me fortaleció, me enseñó, me capacitó. Yo hoy le agradezco y entiendo que también estaba pasando un mal momento y se confundió. Vio en mí que era una enemiga, pero yo no era una enemiga. El enemigo estaba dentro de ese mentor
dentro. Tal vez yo le reflejé algo, porque Dios estaba tratando también con ese mentor. Entonces digo, Señor, gracias, porque yo viví eso y yo ahora no voy a hacerlo con otra persona. Y yo te digo algo, a mí en lo personal, a mí no me molesta que si alguien predica más bonito, que si alguien tiene más unción, que si alguien que está conmigo es más usado, pues, ¿sabe qué hago yo? Yo me siento feliz, de verdad, me siento privilegiada. ¿Y sabe qué me digo a mí misma? Tal vez no se lo digo a la persona, pero me lo digo a mí misma. Digo, ella salió de mí, yo la engendré espiritualmente, yo la enseñé, yo la entrené, yo le enseñé. Y me siento feliz de saber que salió de mí, de mis lomos, que yo la capacité, que yo le sané, le restauré. Me siento feliz. Y digo, Dios mío, llévalo más alto, úsale más. Y de hecho yo soy de las que me gusta antes como obligar a la gente, como que yo los obligo, bueno, hoy predica, hoy ministra, hoy hace esto. O sea, yo soy más de empujar a la gente, de empujarla, hágale. Y yo más bien me hago como atrasito. De verdad que eso sí me llena a mí, saber que alguien se levanta. Y aquí donde me ven con todas mis debilidades, tal vez tú puedas escuchar a una persona que tenga mejor expresión oral, que hable con más denuedo, que tal vez sea mejor maestra para enseñar la palabra que yo. Pero quiero decirte que detrás de mis espaldas hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, que el Señor me ha permitido levantar, que el Señor me ha permitido capacitar líderes, muchos a lo largo de todos estos años, y están ejerciendo sus ministerios. Algunos no los cogí completamente al 100%, pero di un aporte para su ministerio, di una palabra profética, solté bendición para ellos, di un consejo, o tal vez le ministré para que su ministerio fuera libre, di un aporte. Aquí donde me ven así, tal vez insignificante, tal vez no hay mucho que dar, pareciera, pero detrás de estos lomos he visto cosas muy bonitas en muchas personas a lo largo de todo el ministerio. Y por supuesto cada día aprendo más, y por supuesto cada día paso por los filtros de Dios. Los filtros de Dios, el fuego, el agua, el desierto, los procesos, seguimos pasando. Entonces, amados preciosos, siempre manifiesten la humildad y la gratitud por todo lo que usted reciba de un mentor. Tal vez no te lo dé todo al 100%, pero tal vez te dio un pequeño granito de arena, algo aportó para que tú hoy pudieras estar donde estás, para que tú estuvieras hoy con tu familia, vivo, sano, creciendo, capacitando. Entonces, sé agradecido, ¿vale? Deberes del pastor. Su propósito es perfeccionar a los santos, efectuando la madurez espiritual de los creyentes para servir al Señor. Efesios 4 dice, y él mismo constituyó, bueno, ya se lo leí al principio, a algunos apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y pastores. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. ¿Y qué hace dentro de la obra del ministerio? Edificar que el cuerpo de Cristo. Entonces, este versículo nos enseña que Dios ha establecido diferentes ministerios dentro de la misma iglesia para cumplir el propósito. Y el propósito es claro de un pastor: formar, fortalecer, capacitar, entrenar, liberar, aconsejar, dirigir a ese hombre, a esa mujer, a ese creyente, prepararlo también para lo que Dios tiene para esa asignación, para ese propósito que Dios tiene para ese hombre y para esa mujer. Amén. Aleluya. Bueno, ¿qué horas son? Son las 3:20 de la tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, voy a leerles una cita bíblica. No, vamos a hacer algo. Quiero explicarte el versículo 12 de Efesios 4 nos habla de la constitución de Dios, de los diferentes ministerios. Entonces
te voy a explicar el propósito de estos ministerios. Dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos significa capacitar, entrenar, preparar a los creyentes, que son los mismos santos, para que puedan servir eficazmente, para que sirvan para la obra del ministerio. Todo creyente tiene un papel en el cuerpo de Cristo. No solo los líderes trabajan en el ministerio, sino aquellos los cuales han sido capacitados para que ellos también sirvan en el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito final es que la iglesia crezca y se fortalezca tanto en número como en madurez espiritual. Bueno, eso ya se los había dicho al principio. Efesios 4, del verso 11 al verso 12, nos muestra que Cristo dio sus diferentes dones de liderazgo a la iglesia con el propósito de formar esos creyentes para que también puedan servir y puedan constituir juntos el cuerpo de Cristo, para que el reino de Dios se expanda, crezca, se multiplique. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Afuera hay muchísima mies, mucha, pero hay un error que estamos cometiendo como iglesia. Nos estamos formando, edificando y capacitando entre nosotros mismos y no estamos saliendo. Tenemos que salir. Usted que ya ha recibido tanto tiene que empezar a salir. Salga a predicar, salga a ganar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, cuando tú sales allí donde está la mies y ganas a otros hombres y mujeres, tú los traes a la congregación, los traes al ministerio y ellos también van a ser capacitados, edificados, entrenados para que ellos también salgan donde está la mies. Es mucha, dice la misma palabra. Por lo general, en la mayoría de los servicios que emitimos acá, yo siempre estoy haciendo el llamado a servir. Sirvamos. Yo no sé si por ahí está, ¿quién está en el ministerio? Por ahí creo que está Pastora, está Monse. Ahorita, yo creo que en esta programación van a haber unos cambios. Porque necesitamos expandirnos. Para el ministerio de expansión necesitamos expandirnos. Necesitamos movernos a expandir. No nos podemos quedar solo aquí nosotros, entre nosotros, formándonos, capacitándonos. Y como dijo Monse, que días en la clase de discipulado, engordaditos, ahí todas gorditas, todos gorditos espiritualmente, y no estamos saliendo a dar. Hay que salir a dar, toca salir a la mies. Así que viene un cambio de trabajo, porque necesitamos expandirnos, amados. Necesitamos expandirnos. Bueno, yo con esto ya finalizo para decirles que debemos entender que el pastorado no es un título, no sé si me escuchan, es que ya está entrando muy fuerte el sonido de la calle. No es para un título, no es para objetivos propios o intereses propios, no es un llamado que Dios hace y es un llamado que tiene responsabilidad, que el pastor tiene que entregarle cuentas a Dios, darle cuentas a Dios de cómo ejerció ese llamado, porque el pastor vela por el alma, por los intereses de ese creyente y tiene la función de capacitarlo, de afirmarlo para que también sirva, para que también sea un mentor, un líder, un ministro. Todos estamos llamados a servir, todos. Lo que pasa es que algunos son perezositos, algunos no se quieren capacitar, algunos no quieren pagar el precio. Y bueno, ejercer un pastorado pues también tiene un precio, claro, tiene un precio. Eso no es un título que se diga y es tan chévere como suena, no, tiene un precio, de verdad. Muchas veces ejercer un ministerio requiere dejarlo todo, dejar el trabajo, la profesión, la familia, de verdad. Porque el ministerio pastoral come mucho tiempo, ¿sabía usted? Muchísimo tiempo. Yo hace días no ministro, pero normalmente tengo una agenda de ministraciones. Ministro muchas personitas. Ministro la iglesia, líderes, estoy capacitando, estoy aconsejando. Y te digo una cosa, que a veces ministrar a una persona se puede llevar 4, 5 horas, hasta 6 horas. Yo tengo un equipo de
administración de liberación. Y hemos durado, claro está que las administraciones que nosotros hacemos son administraciones demasiado rigurosas. Nosotros hacemos un barrido muy fuerte, empezamos desde el vientre de mamá hasta la edad que tiene la persona. Entonces, si la persona tiene 50 años, imagínense, son 50 años que vamos a administrar. 50 años, ya se nos han ido hasta 6 horas ministrando una persona en consejería. He estado en consejería donde la persona dura 2 horas hablando. Son 2 horas que yo estoy escuchando a la persona. Y después de escucharla 2 horas, entonces ahora me toca entrar y abordar las áreas que ella haya tocado de lo que ella habló y aconsejarle o afirmarle o enseñarle. Entonces, la labor pastoral no es fácil, requiere amor, requiere tiempo, sacrificio, paciencia. No todas las personas aprenden con rapidez. Hay personitas que toca hacerles un acompañamiento demasiado minucioso. Toca tenerles mucha paciencia. Hay personitas que son como niños aprendiendo a caminar. Cada ratico se caen. Hay que amarlos. Hay que darles palabras de esperanza, de amor, si puedes. Dios está contigo. Entonces, la intención de esta lección número 12 es que tú reconozcas la labor de tu pastor. Reconoce la labor de tu mentor. Reconoce la labor de todo hombre y toda mujer que está aportando un granito de arena para que tú puedas avanzar, para que tú puedas sanar, para que tú puedas entender el propósito, para que tú puedas ser esa maravillosa esposa, ese hombre esforzado, ese hombre que ama a su familia, ese hombre que tiene temor de Dios. Cada hombre y mujer que sirven al Señor está aportando un grano de arena a su vida. Entonces, hoy reconoce su labor, su servicio, hónrale, sé fiel a tu líder espiritual, a tus pastores, sé fiel, sé leal. No hagas las cosas con doble intención, no hables a las espaldas de tu pastor, no hables mal de él, de ella. Te quiero decir algo más que no está dentro de la clase. La verdad no lo puse acá dentro de la clase, pero quiero decirte algo muy importante. Tu pastor es un hombre y una mujer común y corriente. Como habla la misma palabra de nuestro hermanito Elías, que era un hombre con pasiones. Entonces, tus pastores son hombres y mujeres imperfectos, pecadores, que fallan, no tienen la perfección, no han sido sellados con el sello de la perfección. Son un hombre y una mujer que comen, que se bañan, que tienen que trabajar, que tienen una familia, que lloran, que se frustran, que cometen errores. Lo que pasa es que obviamente a un nivel de madurez espiritual, un carácter espiritual alto, una madurez alto, han sido procesados, tienen templanza, tienen dominio, la paciencia está siendo ejercida. Eso los hace diferentes. Pero no son personas que no tengan errores, tienen errores y fallan, pero adquirieron un compromiso ante Dios y una pasión por el servicio y por Dios. Entonces, no los juzgue, no los señale, tampoco intente que sus pastores tienen que hacer lo que ustedes digan, porque entonces deberían de voltearse en los papeles. Tú deberías ser el pastor y que tu pastor sea tu líder, y entonces tú ejerces el pastorado y él que ejerza como creyente. Pero es que los papeles no se pueden voltear, es como en el matrimonio. El hombre no puede hacer las veces de mujer ni la mujer las veces de hombre, porque la mujer no puede. Ejemplo, si el esposo trabaja en construcción, entonces no, hoy yo voy a hacer el rol de mi esposo, hoy me voy para la construcción a pegar ladrillos, a hacer mezcla. Ella no va a poder porque no tiene la fuerza para hacerlo. Se va a dañar sus uñas, se va a estropear, se va a machucar, no sabe manejar las herramientas. Y entonces le dejemos al esposo que trabaja en construcción en la casa. Hoy que cambie el bebé los pañales, hoy que haga el almuerzo, no sabe ni cocinar. No sabe cuándo se pagan los servicios, le cortaron el gas y ya no hay almuerzo. Y muchas veces
Los creyentes quieren ser ellos la cabeza, ellos quieren ejercer el pastorado porque el pastor tiene que hacer como a ellos les parece. Entonces entiendan, dijo una vez alguien en el ministerio, dijo estas palabras, dijo pues, mande bien o mande mal, es el pastor y hay que hacerle caso, porque Dios lo delegó, porque Dios lo escogió, entonces hay que hacer caso. Entonces, mis amados, entiendan que los pastores no son robots, ¿sí? Y no pueden estar atinando a todo. Ellos son humanos y están en un constante aprendizaje. Si bien es cierto, hay pastores que llevan muchos años en el pastoreo, pues son muy buenos. Hay pastores que apenas están empezando a ejercer el pastorado, entonces pues por ende están aprendiendo muchas cosas. Pero entienda esto, ellos no se pusieron, Dios los llamó, Dios los delegó, fue un llamado del cielo, un llamado de arriba, de Dios. Así que usted valore al pastor, respételo, ámelo, honrelo, de vez en cuando invítelo a almorzar, de vez en cuando envíele una ofrenda, que diga, oiga, este hombre, esta mujer oró por mí, ha estado pendiente de mí, me ha aconsejado, he cambiado mi manera de vivir, honre a su pastor, honre a su pastor. Ahora, si tu pastor y tu pastora quizás te dañaron el corazón, tal vez estaban pasando por un muy mal momento y tal vez te hablaron feo, o tal vez te hirieron, o tal vez te juzgaron, o hicieron un cambio contigo porque no pudieron discernir en el momento la verdad de lo que estaba pasando, quiero decirte, hoy es la oportunidad para que perdones y para que sueltes todo lo que tengas contra tu pastor o tu pastora. Suéltalo porque ahí también es una oportunidad, es algo que está sucediendo y que Dios está aprovechando para enseñarte algo, para enseñarte humildad, para enseñarte a perdonar, para enseñarte que así como ese hombre falló contigo, tú también, cuando estés pastoreando, también vas a fallar, también vas a fracasar, también vas a cometer errores, porque es que mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo corruptible, mientras estemos aquí, siempre vamos a fallar. Lo que pasa es que obviamente nuestras fallas no pueden ser como las de hace 15 años, no, porque tú ya tienes una madurez espiritual, tú estás creciendo cada día a la medida y a la estatura de Cristo, cada día, pero entiende que todo coopera para bien, perdona. Ahora, si no somos infantiles, dice Mose, ok, así es. Pero entiende que todo coopera para bien. Todo coopera para bien, todo es de bendición para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a dar por terminada esta clase. Dios es bueno, Dios es fiel. Les envío un abrazo, un cordial saludo, los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, espero que se preparen para la siguiente clase, la número 13 y 14, y terminamos con este discipulado, y quiero decirles que hay algo preparado para ustedes. Vienen otras, creo que son 5 o 6 clases que yo sé que van a ser de gran bendición para sus vidas. Claro que estas clases no se las voy a dar yo, se las va a dar nuestra maestra de expansión. Hay 2 maestras, gloria a Dios, en expansión, y ellas quienes van a dar estas clases, así que quiero que se preparen para que después de que terminemos este discipulado puedan retomar esas clases. Son corticas, son solo 6 clases, pero sé que van a ser de gran importancia y de gran impacto para sus ministerios. No les voy a decir por ahora de qué se trata porque los voy a dejar ahí con la dudita, pero terminando la clase número 14, entramos con la primera de las 6 clases. No la voy a dar yo, las va a dar nuestra maestra de expansión, Monse Martínez, pero sé que van a ser de gran bendición para sus vidas. Así que me despido de ustedes cordialmente. No olviden enviarme un resumen de lo que aprendieron en esta clase a mi celular, por mensaje individual. Pero también quiero pedirles que por favor, si hay algo en sus corazones, si hay algo contra alguna autoridad espiritual, ese es el momento en que te detengas y le digas al Señor,
que decides entregar esa situación, ese momento, esas palabras, ese rechazo, esa actitud de tu pastor, de tu pastora, de tu mentor, y cortes y rompa, porque la idea es que cada vez que pasamos un proceso, o bueno, una enseñanza, una lección, la idea es que ejerzamos, que tú puedas ejercer y poner en práctica lo que aprendes en esta clase. Amén. Así que bendiciones, mis amados y amadas, les amo, les bendigo en el nombre de Jesús y les animo a que continúen, terminen y bueno, estén muy listas para esa buena obra que vamos a iniciar, para ese trabajo hermoso que van a empezar a ejercer allí en esta nueva sede, en este nuevo lugar donde el Señor les ha llamado a servir. Así que muchas bendiciones, bye bye, nos vemos, bendiciones para todos.